Revelado, el impactante rescate de mi escolta tras ser abandonada en la lluvia por mi esposo. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo las calles de la Ciudad de México en ríos oscuros que arrastraban sueños rotos y esperanzas marchitas. Laura, una madre soltera de 35 años, estaba al borde de la desesperación. Había entregado su alma al trabajo de limpiadora en un hotel, luchando por mostrar a su hijo, Samuel, que había un futuro mejor. Pero esta noche había sido traicionada por el hombre que prometió protegerla. Carlos, su esposo, había desaparecido en medio de la tormenta, llevándose el poco dinero que tenían y dejando atrás un eco de promesas no cumplidas. El viento aullaba, pero en su corazón, el verdadero tormento era la traición. Mientras las gotas resbalaban por su rostro como lágrimas perdidas, recordó cómo fue enamorarse de Carlos. Al principio, todo eran risas y sueños compartidos. Sin embargo, esos días felices parecían lejanos, eclipsados por la dura realidad de la vida. Con cada relámpago sus recuerdos se iluminaban y se desvanecían, dejándola más rota que antes. Había reservado sus fuerzas para Samuel, su pequeño héroe de 10 años, y ahora se sentía sola, rodeada de la oscuridad que dejaba Carlos al partir, y en ese momento, justo cuando pensaba que todo estaba perdido, su amigo de la infancia, Miguel, apareció en el umbral de su vida como un faro en la tormenta. Siempre estaré aquí para ti, le dijo su voz, un refugio. Miguel había estado ahí en las malas rachas, y aunque sus sentimientos eran ocultos, su mirada llena de ternura la llenó de un atisbo de esperanza. Juntos decidieron enfrentar la adversidad, aunque el barrio murmuraba a sus espaldas y la indiferencia acechaba, con la determinación de una leona, Laura decidió emprender un pequeño negocio de comida tradicional. Pero a pesar de sus esfuerzos, los juicios de los vecinos la hacían sentir acorralada. ¿Por qué no se queda callada y busca un hombre que la mantenga?, decían algunos con desdén. Con cada mirada rechinante, la culpa y la desconfianza empezaron a anidar en su corazón. La vida se volvía una lucha diaria, y el apoyo de Miguel era una espada de doble filo, alimentando rumores que la rodeaban como un fuego indeseado. La tensión llegó al máximo durante un evento comunitario donde Laura, decidida a probar su valía, presentó sus platillos. Con la multitud reunida, la adrenalina la mantenía viva. Pero al ver a Miguel hablando con otra mujer, su corazón se hundió. La incertidumbre la devoraba, la traición era un espectro familiar, y la sombra de su pasado la seguía a cada paso. Con cada plato que servía, se llenaba de un valor nuevo, pero también de viejos temores que parecían reaparecer. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se volvió eléctrica mientras Laura enfrentaba a la comunidad, lidiando con sus inseguridades y el juicio de aquellos que no entendían su lucha. Sin embargo, el destino tenía sus propias sorpresas, y un antiguo enemigo de su pasado apareció entre la multitud. Así, lo que debería haber sido un triunfo, se volvió un escenario de revelaciones y decisiones peligrosas. Laura, con el corazón en un hilo, se encontró ante una elección crucial: confiar en Miguel o permitir que su pasado la consumiera. Mientras el viento aullaba con fuerza y la tormenta regresaba, su destino pendía de un hilo, y su futuro dependía de si podía aprender a perdonar y abrir su corazón a lo que realmente significaba amar de nuevo. ¿Tendrá la fuerza para enfrentar la tormenta o su pasado determinará su futuro? La multitud la observaba con mirada crítica, susurrando entre sí mientras Laura se debatía con sus propios demonios. El eco de su antiguo amor, Carlos, resonaba en cada esquina de su mente. Fue allí, en medio de las risas y miradas ajenas, donde la fragilidad de su ser se hizo evidente. Cuando el hombre que había sido su amigo se le acercó, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Laura, sintiendo que todas las miradas del vecindario se volvían como si una bomba a punto de estallar estuviese a punto de reventar. Vine a apoyarte, contestó Miguel, pero a sus ojos les faltaba la convicción que ella deseaba. La tensión crecía a su alrededor, los murmullos eran más que el viento, eran un completo coro de desprecio que la rodeaba. Mientras sus manos temblaban al servir sus platillos, la vista del plato y la fragancia de los chiles en nogada comenzaron a difuminarse. Su pecho se apretó con ansiedad.
Olvidó el objetivo de la noche, demostrar su valía. Al mirar a Miguel nuevamente sus ojos buscaban una respuesta que nunca tuvo. Laura, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que ellos te aplasten, insistió él, acercándose más. Pero las palabras parecían balas, doliendo tanto como ayudando. ¿Y si tengo miedo de fallar otra vez? Laura murmuró sintiendo que cada nervio tenso en su cuerpo se resquebrajaba. Ya sé lo que es perder todo. No puedo dejar que suceda de nuevo. Al ver sus ojos llorosos, Miguel tomó su mano en la suya, un gesto que, aunque reconfortante, también desbordaba una vulnerabilidad incontrolable. No estás sola. No lo estarás nunca más. En aquel instante Laura percibía la inmensidad de una promesa que aún le costaba un mundo de trabajo creer. Las luces del evento comenzaron a titilar, el sonido lejano de una guitarra resonaba en el aire, retumbando en su pecho. Era una invitación a olvidar, a liberar el peso del juicio ajeno. Mientras miraba al horizonte recordando a Samuel en casa, una pequeña chispa de determinación brilló en su interior. Esa chispa crecía iluminando la oscuridad que tanto la había consumido. Decidida, dio un paso al frente aún sosteniendo la mano de Miguel. Y expresó con medio temblor, hoy no solo cocino por mí, lo hago por cada madre que ha sentido el peso de la traición. Su voz resonó. Las palabras parecían escupir coraje justo en el corazón de los que murmuraban. Pero de pronto una figura conocida apareció por la parte trasera del evento. Laura se congeló al reconocerlo, era Carlos. La tormenta que había creído lejana ahora se desataba de nuevo frente a ella. Su corazón se detuvo culminando en un estruendo ensordecedor que ahogó el murmullo de la multitud. ¿Qué haces aquí? Gritó sintiendo que la ira y el temor se entrelazaban en su pecho. Carlos sonrió, un gesto que Laura había visto 1000 veces antes, pero que en ese momento solo le causó un escalofrío que le recorrió la columna. Ha llegado la hora de hablar, Laura. No puedes seguir huyendo de lo que somos, resonó su voz, suave como la tormenta. Miguel apretó su mano con más fuerza, pero Laura sabía que la vida nunca fue fácil ni para ella ni para Samuel. Había tomado decisiones y, de alguna u otra manera, ahora debía enfrentar la verdad de su pasado. ¿Estaría ella lista para la batalla que se avecinaba? Sus gargantas estaban llenas de preguntas, pero esta vez, Laura no podía darles la espalda, sin importar lo doloroso que fuese. Afrontando su mayor temor, se giró hacia Carlos, el hombre que había traicionado su corazón. Hoy no voy a dejar que el miedo me consuma. Estoy dispuesta a enfrentar el pasado, murmuró, sus ojos brillando con determinación. El eco de esas palabras resonó en su interior, prometiendo que no solo su futuro, sino el de Samuel, dependía de lo que hiciera a continuación. Así que en ese juego donde solo se necesitaban 2 jugadores, el verdadero desafío estaba por comenzar. Laura ahora se encontraba listo para la lucha, pero podría sobrevivir a las revelaciones que el futuro le tenía. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Laura se sintió como si todo el ruido de la multitud se desvaneciera, dejando solo el silencio abrumador de su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Carlos estaba allí frente a ella, y la historia que ambos compartían parecía un monstruo reclamando su atención. La mirada de Miguel quedó congelada entre la preocupación y la curiosidad, dándole a Laura el apoyo que necesitaba, ¿o era la presión que la hacía dudar? ¿Qué es lo que tienes que decirme, Carlos? Respondió con la voz entrecortada y el peso del dolor apretando su garganta. ¿Acaso volver a herirme es parte de tu plan? Carlos se acercó un paso, el gesto era casi íntimo, pero para Laura se sentía como un veneno. No es lo que piensas. He venido porque necesitaba que supieras la verdad sobre todo lo que pasó. Su voz tenía un matiz que hacía que Laura se sintiera confundida, a la vez que enfadada. ¿La verdad? Repitió, sus ojos fijos en los de él. ¿Acaso crees que eso lo hace todo mejor? Después de lo que hiciste, no hay verdad que pueda sanarme. Laura. Carlos intentó moverse más cerca, pero ella se plantó. Te he visto pelear. Te he visto intentar levantarte. No estás sola en este infierno. ¿Infierno? Replicó Laura, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. El infierno también lo creaste tú. No entiendo por qué ahora intentas presentarte como mi salvador. No lo eres. Miguel apretó su mano, intentando infundirle un poco de fuerza. Laura, piensa en Samuel.
Por él, mereces escuchar lo que Carlos tiene que decir. La voz de Miguel era firme, pero en su interior se preguntaba si, al apoyar a Laura, también se estaba hundiendo en aguas familiares llenas de traiciones. La multitud seguía observando, sus rostros llenos de incredulidad como si fueran participantes involuntarios en una obra de teatro. Laura buscó respuestas en los ojos de Carlos y aún así, solo encontró el reflejo del pasado. No tengo tiempo para tus juegos, Carlos. Di lo que tengas que decir. Estoy aquí para asumir la responsabilidad. Exclamó, su tono quebrándose por la carga de emociones acumuladas. La verdad es que nunca te dejé de querer. Mis decisiones fueron estúpidas, pero yo no te abandoné por quererlo. Fue una serie de errores, las circunstancias nos llevaron a esto. Esa no es la verdad que necesito oír, expresó, su voz temblando, luchando por no quebrarse. No voy a permitir que tu arrepentimiento me afecte otra vez. He perdido mucho, ya no soy la Laura que conociste. Y yo no soy el mismo Carlos. Una pausa amenazó con llenar el espacio, mientras el sudor comenzaba a deslizársele por la frente. He cambiado. He querido ser mejor por ti y por nuestro hijo. Estoy aquí para mostrarte que no tiene que ser así. El aire estaba cargado de una mezcla de emoción que era casi tangible. Laura podía sentir las miradas del vecindario sobre ella, pero en ese momento, todas las dudas, los recuerdos y los anhelos comenzaron a pulsar claramente dentro de ella. La lucha no solo eran las palabras de Carlos, sino contestar a su propia voz interna que clamaba por justicia. ¿Podría realmente confiar en las promesas de un hombre que la había herido tan profundamente? El miedo a volver a caer era aplastante, pero el fuego de su determinación comenzaba a avivarse. Sin embargo, antes de que pudiera proseguir, una sombra oscura apareció tras Carlos. Era una figura imponente distinta a las demás. Laura sintió el corazón en un puño. Cuando la figura se acercó, los murmullos tornaron en un silencio pesado. Carlos se giró y sus ojos se abrieron de par en par por sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó la figura con un tono que resonaba con autoridad. Laura se sintió atrapada entre el pasado y una posible nueva conexión, mientras la figura en la sombra se acercaba aún más. La incertidumbre pululaba en el aire como una tormenta inminente, y Laura se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo como él. Sudor le rodaba en la frente mientras la tensión aumentaba. ¿Qué secretos ocultaban la sombra que había llegado a interrumpir su vida una vez más? ¿Estaba preparada para enfrentar todas las tormentas que la vida le deparaba? Laura se sintió desbordada al ver la figura que emergía de la penumbra. Era un hombre alto con una presencia que exigía atención y respeto. A medida que se acercaba, pudo distinguir cada rincón de su rostro, una mezcla de preocupación y determinación. No lo conocía, pero había algo en el que le resonaba, como un eco de viejas preocupaciones. Soy Adrián, dijo el hombre con una voz profunda que reverberaba en el ambiente. Vine a buscarte, Laura. Lo que está pasando aquí no puede continuar. Carlos se giró perplejo. ¿Qué sabes de ella?, cuestionó, su tono dando paso al nerviosismo. Sé más de lo que piensas, Carlos, respondió Adrián con seguridad, sin apartar la mirada de Laura. Laura necesita saber la verdad y no puedo permitir que te interpongas en esto. Laura, atrapada entre el viejo y el nuevo, se sintió como si estuviera viendo dos mundos chocar. El reconocimiento de su nombre salió de los labios de Adrián como un bálsamo, mientras la ansiedad aumentaba en su pecho. ¿Qué verdad? ¿Qué es lo que tienes que decirme? Ella apretó la mandíbula, casi esperando que la respuesta terminara de romper su frágil equilibrio. Hablo de lo que realmente pasó cuando Carlos decidió dejarte. La decisión que tomó por conveniencia, por miedo a enfrentar su responsabilidad, explicó. Sus palabras eran firmes, como si estuviera desenterrando viejos secretos que habían estado escondidos demasiado tiempo. Al oírlo, el rostro de Carlos se tornó rojo, pudo sentir la traición en el aire. Cierra la boca, Adrián. No te importa lo que pasó entre nosotros. Esto es un asunto personal, rugió mientras sus manos temblaban, las palabras del hombre lo estaban desnudando ante Laura. No es personal, Carlos, insistió Adrián, manteniendo su postura. Es sobre Laura y su derecho a saber la verdad. Ella merece enfrentar su pasado para poder sanar. El silencio del público se volvió opresivo a medida que la multitud absorbía la situación.
Laura miraba de uno a otro, su corazón latiendo con furia. ¿Qué quieres decir con que tengo derecho a saber? ¿Qué demonios hiciste tú, Carlos? A medida que las emociones llenaban el ambiente, Miguel dio un paso adelante, su voz baja pero clara. Laura, a veces las verdades son difíciles de escuchar, pero ignorarlas no te ayudará a sanar. La mirada de Carlos se endureció, una tormenta de emociones cruzando su rostro. No hables de eso, Miguel. No sabes lo que estás diciendo. Estoy aquí para corregir mis errores, gritó, pero Laura notó que su voz sonaba más a una súplica que a un reclamo. ¿Corregir? ¿Cómo puedes corregir al abandonar a la mujer que amas cuando más te necesitaba? Adrián apretó los labios, reforzando su mirada. No es suficiente con un simple lo siento, Carlos. Laura debe escuchar lo que te llevó a alejarte. Laura sintió un torbellino de emociones, cada palabra de Adrián un roce de fuego en su interior, cuestionando toda la historia que conocía. Dímelo, Carlos. ¿Es cierto? Preguntó, el rostro empapado de angustia. Se aferró a la mano de Miguel, buscando el consuelo de su amigo en medio de la tempestad. Carlos, incapaz de sostener su mirada, respiró profundo y asintió lentamente. Sí, pero las circunstancias no son lo que piensas. Laura, yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, repitió Laura, sintiendo como el dolor y la traición eran un eco en su conciencia. Esas palabras no sanan, Carlos. No me pidas compasión por tus miedos. Una nube oscura cubrió el cielo, y un rayo iluminó la escena, haciendo que la multitud contuviera el aliento. Algo inevitable estaba a punto de suceder. Adrián se acercó más, su seguridad desafiando la agonía que flotaba en el aire. Laura, la relación con Carlos fue solo el principio. Hay más que debes saber, cosas que podrían cambiar tu vida para siempre. El latido del corazón de Laura se detuvo por un instante al escuchar esas palabras. ¿Qué más había en juego? ¿Qué secretos encerraba su pasado que podría alterar su presente? La multitud observaba fijamente, el ambiente estaba cargado de suspense. Pese a las traiciones y los arrepentimientos, Laura sintió que lo desconocido la ofrecía una oportunidad de renacer. Pero a un alto precio. ¿Qué es lo que no me has contado, Carlos? Su voz había pasado de la rabia a una fría determinación. ¿Estás listo para enfrentarlo todo? La mirada de Carlos titubeó y Laura supo que la verdad estaba a punto de emerger. La tormenta que había comenzado podría arrasar con todo lo que conocía, y aún así, algo dentro de ella clamaba por el cambio. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Pero tan solo el tiempo diría si era hacia la luz o hacia la oscuridad. Laura contuvo la respiración, el aire en su pecho se hacía denso mientras los ojos de todos se centraban en Carlos, quien parecía luchar en su interior por encontrar las palabras adecuadas. La tormenta en el cielo, como si reflejara sus emociones, comenzaba a soltar gotas espesas y frías que salpicaban el suelo, convirtiendo la escena en un paisaje de confusiones y revelaciones. Hay cosas que nunca te conté, comenzó Carlos, su voz temblando, dejando entrever lo que había acarreado tras de sí. Habría dado cualquier cosa por no tener que cargar con este peso, pero ahora, ya no puedo seguir adelante sin que lo sepas. La multitud murmuraba a su alrededor, su atención se convertía en una carga tangible. Adrián dio un paso atrás, dejando que la verdad de Carlos se desarrollara como un imán que atraía todas las miradas. Laura sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, cada uno de sus latidos resonando en su cabeza como un tambor marcando el ritmo de la ansiedad. Te dejé porque Carlos vaciló un instante. Porque me amenazaron. Las palabras resonaron como un trueno entre el murmullo de la lluvia. Laura sintió que el corazón se le paraba. ¿Amenazaron contigo? ¿Quién? ¿Por qué? La incredulidad se mezclaba con la confusión, cada pregunta era una espina que le atravesaba el pecho. Alguien que sabía de nuestro amor. Alguien que tenía el poder de destruir nuestras vidas. Carlos luchaba por articular sus pensamientos entre la tormenta emocional. Me dijeron que si seguía contigo tendrías problemas serios. Y te prometí que haría todo lo posible para protegerte. Laura sintió un torbellino de emociones. Protección, miedo, traición. Todo giraba feraz en su pecho. ¿Y pensaste que dejarme era la solución? ¿Es eso lo que entendiste?, gritó, la ira ascendiendo mientras la lluvia comenzaba a empapar su piel. Creí que era lo correcto.
Jamás quise hacerte daño, Laura. Nunca quise perderte. Carlos bajó la cabeza, parecía más pequeño bajo el peso de sus propias decisiones. Adrián interrumpió firme. Tu decisión tuvo consecuencias, Carlos. No puedes simplemente excusarte a costa de la vida de Laura. Ella merece saber cada detalle, no palabras vacías. La verdad vive en las sombras y hoy deben ser expuestas. Laura se sacudió al escuchar la severidad en la voz de Adrián. ¿Sombras? ¿Qué más está ocultando este juego? ¿Quién está detrás de esta amenaza? Cada pregunta que brotaba de su boca estaba cargada de desesperación. Carlos alzó la vista, los ojos reflejando una tormenta. Hay más, Laura. Lo que pasó no se detuvo solo en mí. Hay personas que quieren asegurar que nunca volvamos a estar juntos. Una sensación helada recorrió la espalda de Laura, como si los rayos ahora se sintieran como un presagio de lo que podía venir. ¿Estás diciendo que hay alguien más involucrado? ¿Alguien que se interpone en nuestra vida? Carlos asintió, la tensión en su cuerpo se intensificó. No solo a ti. ¿A todos? Miguel, Adrián, todos corren peligro si no me crees. Miguel dio un paso adelante, su rostro reflejaba preocupación. Laura, creo que deberías escucharlo. Deberías ponerte a salvo. La lluvia caía con más fuerza, y el rugido del viento parecía amplificar la angustia que flotaba en el aire. Laura podía sentir el desasosiego arrastrando su valentía. El pasado había regresado con un propósito, y cada palabra de Carlos envolvía su futuro en una red de incertidumbre. Estás diciendo que no solo eres un cobarde, sino que hay una amenaza que se cierne sobre todos los que amo. Su voz se quebró. La revelación la dejó atónita, como si le hubieran arrebatado el suelo bajo sus pies. Laura, la súplica de Carlos tuvo un tono que le hizo sentir un eco de la desesperación. Debes decidir si quieres luchar por la verdad o quedarte en la sombra de lo que hemos vivido. Y en ese instante ella comprendió. La tormenta no solo era meteorológica, era emocional, era su vida, que estaba en juego. La incertidumbre la llenaba de miedo, pero también una chispa de valentía comenzaba a encenderla. ¿Y? ¿Qué tenemos que hacer, Carlos? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? La pregunta salió con firmeza y su determinación brilló a través del caos. La mirada de Carlos se encontró con la de Adrián, había un pacto tácito de lucha y resistencia, pero el camino se desenfrenaba ante sus ojos, lleno de incertidumbre. Laura sabía que una elección significaba abrir la puerta a elementos que quizás no estaba lista para enfrentar, y en ese instante comprendió que su vida estaba a punto de transformarse de manera abrumadora. Una sombra densa se movió entre la multitud, una figura desconocida observaba desde la distancia, sus ojos llenos de una amenaza silenciosa que prometía alterar por completo sus vidas. El sentido de urgencia la envolvía, y sabía que para encontrar la luz tendría que atravesar la oscuridad. ¿Qué haremos después?, susurró con voz temblorosa, pero su corazón latía fuerte, prepared para lo que estaba por venir. Laura comprendió que la verdad podía liberar, pero también destruir. Mientras las gotas de lluvia arremetían, su mirada se desvió hacia la confusión que se prolongaba a su alrededor. Lo que había comenzado como un simple encuentro se convertía en la tormenta que podía hacerlos a todos crecer o arrastrarlos a la oscuridad, y tenía que decidir de qué lado quería estar antes de que fuera demasiado tarde. La tormenta seguía arremetiendo, cada rayo iluminaba la inquietante figura que se cernía en la distancia. Laura sintió que el miedo le llenaba el pecho, un miedo tan palpable que podía saborearlo. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Quién es ese? Su voz temblaba, pero su mirada se mantuvo firme en la sombra. Carlos retrocedió, como si la pregunta le empujara a un abismo aún más profundo. No lo sé, pero no puede ser bueno. Su presencia aquí no es casual, respondió, su voz llena de angustia. Adrián miró hacia la figura, un nudo se formó en su garganta. Laura, necesitamos alejarnos de aquí. No podemos quedarnos en un lugar donde nos ponen en riesgo. No puedo. Debo saber quién es. Debo entender todo este lío, respondió ella, la determinación construyéndose en su interior. Sin ser consciente había dado un paso adelante, dejando atrás el refugio del miedo. La figura no se movía, sus ojos seguían fijos en ella. Laura sintió una extraña conexión, como si algo la llamara. Carlos, ¿puedes por favor decirme de quién hablamos?
¿Por qué deberíamos temerle? La necesidad de claridad la atravesó con fuerza. Carlos apretó los puños, las gotas de lluvia resbalaban por su rostro. Es alguien de nuestro pasado, de mi pasado. Alguien que no se detendrá hasta conseguir lo que quiere, hasta asegurarse de que no estemos juntos, confesó, el terror alineándose con su voz. Miguel miró a Laura con preocupación. A veces, lo mejor es dejar las cosas en el pasado, Laura. ¿Puedes seguir adelante sin toda esta tragedia? ¿Y dejar que la sombra se quede?, preguntó ella, furiosa. No es solo mi vida en riesgo. Está en juego todo lo que hemos construido, todo lo que somos. No puedo permitirlo. Los ojos de Carlos reflejaban un mar de emociones. Laura, no entiendes. Esta persona no se detendrá ante nada. Necesitamos un plan. Esto podría volverse peligroso. Entonces hagamos un plan, dijo ella con fervor. Fue en ese instante cuando la figura comenzó a acercarse, el viento acariciaba su rostro e intensificaba el suspenso. Laura sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando como un latido de guerra. La figura emergió lentamente del aguacero, y Laura pudo distinguir un rostro conocido. Sofía, murmuró, la voz se le cortó mientras una mezcla de satisfacción y terror invadía su ser. Su amiga, la persona que había considerado siempre inquebrantable, estaba delante de ella, pero no parecía la misma. Laura, dijo Sofía, su tono era frío como la lluvia que caía. No entiendes la gravedad de lo que está sucediendo. Ellos han regresado, y no están dispuestos a dejarte ir. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? La voz de Laura se volvió súbitamente intensa, la rabia y el miedo colisionando en su interior. De pronto, la figura se detuvo. Tienes que escucharme, Laura. El tiempo se acaba. Las palabras de Sofía estaban plagadas de urgencia, de algo que Laura no podía ignorar. No puedo creer que estés aquí después de todo, después de abandonarme. Cada palabra fue como un ladrillo construyendo un muro entre ellas. Lo hice para protegerte, para mantenerte a salvo, respondió Sofía, la tormenta comenzando a marcar el compás de la tensión. Pero no estuvo bien. Nunca estuve bien. Hoy me necesitan, ambos los necesitamos porque vienen por ti. Laura sintió que en su mente se abría una nueva puerta, el misterio de la amenaza se tornaba más complejo. ¿Quiénes vienen por mí? ¿Y qué quieren? El rostro de Sofía se veía cansado, como si llevara el peso del mundo. Hay cosas que no te he contado, cosas que han estado ocultas desde siempre. Te prometí que te protegería, pero ahora está claro que no puedo hacerlo sola, imploró, los ojos bañados en preocupación. La tormenta seguía rugiendo, y Laura sintió la presión de las decisiones que debía tomar. Sofía, ¿realmente crees que puedo salir de esto? ¿Que podemos enfrentar a esos ellos juntos? La tormenta no solo estaba en el cielo, evolucionaba dentro de ella y de su entorno. La lucha, la verdad y sobre todo, la amistad estaban a punto de entrelazarse de maneras inesperadas. Laura, tenemos que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, afirmó Sofía con firmeza, y en ese instante, la lluvia parecía unirse a su determinación, y mientras las gotas caían, como si fueran testigos de la hora decisiva, supo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Había visto el temor en los ojos de Carlos, pero también el brillo de una nueva esperanza. Laura se volvió hacia él, y con voz decidida, dijo, no tengo miedo de luchar, solo necesito saber con quién estoy realmente. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un grito desgarrador cortó el aire, y la figura que había estado observando desde la distancia dio un paso hacia adelante. Demasiado tarde. La frase resonó como una campana, un anuncio de que la calma había terminado, y lo que se avecinaba era un huracán de verdad y confrontación. Laura sintió como el aire se cargaba de electricidad, como si la tormenta misma respondiera a la tensión que había creado el súbito grito. La figura que había permanecido en las sombras ahora se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su pecho. El mundo se cerraba a su alrededor, y la lluvia caía con fuerza, envolviendo todo en una atmósfera sombría. Los dedos de Sofía se crisparon a su lado. No permitas que te atrapen en su trampa, Laura. Ellos son expertos en manipular mentes y emociones, advirtió en un susurro cargado de temor. La preocupación en su voz hizo que Laura sintiera aún más la urgencia de actuar. Sin embargo, no podía desviar su mirada de la figura que venía hacia ellas. Esa persona, envuelta en un abrigo oscuro, tenía una presencia casi hipnótica.
Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer esos ojos, fríos y calculadores, que la habían mirado antes. Javier susurró viendo escapar su nombre como si fuera un secreto del que no podía escapar. Carlos se puso frente a ella, decidido a protegerla. Nunca deberías haber vuelto, Javier. No te quedes ahí parado, dinos lo que quieres. La firmeza de su voz resonaba entre los truenos, pero la mirada de Javier permanecía impasible. Lo que quiero es simple, Carlos. Quiero lo que a Laura le pertenece. ¿Te suena familiar? Ese es el viejo juego, dijo Javier, su tono lleno de desprecio. Laura sintió que su corazón se detenía, la amenaza era palpable y todo su cuerpo respondía. Sofía extendió una mano hacia Laura, como si esperara sellar un lazo del pasado y el presente. Lo que tienes que entender es que no solo se trata de ti. Ellos han estado observando cada paso que damos. Si te atrapan, no solo perderás tu libertad, sino también lo que amas, declaró Sofía, mirando firmemente a Laura. Laura sintió que el aire se hacía denso, y su mente intentaba procesar sus palabras. La confusión se convirtió en un desafío interno. ¿Qué quieres decir con eso, Sofía? Lo que amamos, se preguntó buscando respuestas en su amiga, pero en su interior empezaba a darse cuenta de que la clave para desenterrar el pasado estaba muy cerca. Quiero decir que lo que buscamos es el poder, Laura. Ellos no se detendrán hasta obtenerlo, y tú eres parte de eso, incluso si no lo sabes todavía. La voz de Sofía era una mezcla de miedo y determinación. El grupo hizo una pausa, las gotas de lluvia parecían dejarlos en un espacio atemporal. Laura miró a Sofía, buscando respuestas, y luego se volvió hacia Carlos, su confidente. ¿Viviremos nuestras vidas con miedo? No quiero que estos secretos nos dividan. Quiero enfrentar a Javier. Quiero terminar con esto de una vez, proclamó, el fuego en su corazón elevado por la necesidad de liberar su historia, de pertenecer a su vida sin ataduras. Mientras Javier esbozaba una sonrisa burlona, Carlos se giró, su mirada llena de preocupación. Laura, no entiendes lo que estás pidiendo. Podría ser una trampa mortal. No debemos caer en su juego. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Volver a escondernos en la sombra? ¿Mirar cómo el pasado nos consume sin luchar por lo que queremos? Laura sintió que las palabras resonaban con cada célula de su ser. Estás equivocada, interrumpió Sofía, su voz era clara como el cristal en la oscuridad. Lo que él quiere no es solo tu vida. Quiere que pierdas esto, tus amistades, tu futuro. Pero necesitamos unir fuerzas, encontrar el valor que nos falta y luchar. En ese instante Laura se sintió inmortal, las palabras de Sofía destellando como rayos en su mente. El camino no sería fácil, pero si había algo que había aprendido en este tiempo, era que la lucha por la verdad y la amistad era lo que realmente importaba, pero en ese momento decisivo, el aire mudó. Un grupo emergió entre las sombras, el rostro de Javier cobrando un nuevo matiz. No estáis solos, pero aún no habéis oído la historia completa. La verdadera batalla está por comenzar, y quiero que seáis parte de ella, o sufriréis las consecuencias. Laura sintió como el miedo volvía a invadirla, pero esta vez era acompañado de una rabia latente. Sabía que tenían que enfrentar todo lo que estaba por venir, y que era en esos momentos de oscuridad donde realmente se forjaba la luz. Nosotros elegimos el camino, afirmó Laura, ahora más decidida que nunca. No caeremos en tu trampa, Javier. El silencio que siguió era ensordecedor, un preludio a la tempestad que desatarían aquellas palabras. Sin embargo, mientras los relámpagos iluminaban el cielo sobre sus cabezas, un nuevo desafío se gestaba a lo lejos, y Laura no podía evitar preguntarse quién más estaba por aparecer, y qué secretos aún permanecían ocultos en las sombras. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y el aire se tornó más pesado. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La figura de Javier con una sonrisa en sus labios, se desdibujó en la bruma de la lluvia. Pero algo en su ser se aferraba a la decisión de no dar un paso atrás. ¿Qué quieres decir con que la batalla está por comenzar?, preguntó Laura, sus palabras resonando como un eco en el silencio amenazante. La tensión era palpable y el sonido de las gotas de lluvia parecía intensificarse, convirtiéndose en una sinfonía dramática. Quiero decir que esto no es solo un enfrentamiento entre tú y yo, sino un juego mucho más grande, explicó Javier, dando un paso hacia adelante, su voz enrollándose con una mezcla de desafío y seducción.
Me han seguido instrucciones, y tú eres solo la clave para desbloquear lo que realmente desean. Carlos apretó los dientes, su mirada fija en Javier, como si pudiera atravesarlo con su determinación. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién está detrás de todo esto?, cuestionó, una chispa de desafío en sus ojos. Sofía, a su lado, pareció encajar las piezas del rompecabezas. No solo te quieren a ti, Laura. Quieren lo que llevas dentro, dijo ella, temblando por el peso de sus palabras. Tu historia, tu conexión, es un hilo que puede desatar todo este misterio. ¿Mi conexión? Laura dejó escapar, el desconcierto en su voz comenzando a transformarse en una mezcla de enojo e impaciencia. Su mente giraba, tratando de entender por qué su vida había cobrado tal importancia. Eres más poderosa de lo que crees, afirmó Javier, y su mirada adquirió una intensidad inquietante. Ese poder no se encuentra solo en tu sangre, sino en lo que te ha sido ocultado. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesta a descubrirlo? Una ráfaga de viento helado les atravesó, y Laura miró a su alrededor, reconociendo el peligro que acechaba. Esa tempestad externa reflejaba lo que ocurría dentro de ella. No tengo miedo de lo que pueda encontrar, respondió, su voz firmando su decisión. Pero no lo haré por ti. Lo haré por mí, por lo que merezco. Los ojos de Javier se estrecharon, como una serpiente a punto de atacar. Entonces lucharás y te arrepentirás de haber rechazado mi oferta. Pero no estarás sola. Mis aliados están más cerca de lo que piensas. Laura sintió un frío recorrer su espalda, y sus defensas se alzaron. Sofía la aferró del brazo, transmitiendo fuerza e instinto. No te dejes engañar, Laura. Sabemos lo que está en juego aquí. Necesitamos salir de esto ahora. Antes de que pudiera responder, un estruendo sonó a lo lejos, un eco que traía consigo un nuevo giro en la historia. En el horizonte un grupo de figuras emergía a través de la lluvia, y Laura sintió una mezcla de expectativa y temor. Sus corazones latían al unísono, y los tres amigos se reunieron en una sola línea, desafiando al desconocido que se acercaba. ¿Quiénes son ellos?, murmuró Carlos, casi en un susurro. Laura no podía evitar sentir que el destino se estaba acercando a ellos, y que cada segundo contaba. No lo sé, pero podrían ser la respuesta a todo esto, dijo, observando cómo la figura del líder del nuevo grupo se iba delineando. Una figura con una conexión inesperada y un pasado que parecía entrelazarse con el suyo de maneras aterradoras. Mientras sus miradas se cruzaban, su mente se llenó de preguntas, homónimos del pasado. ¿Aliados o enemigos? La lluvia caía más intensamente, cubriendo su inquietud en una ola de incertidumbre, y en ese instante, con cada gota que golpeaba el suelo, sentía que su vida estaba a punto de dar un giro decisivo. ¿Serían estas nuevas sombras sus salvadoras o su perdición? El grupo de figuras se acercaba lentamente, como sombras a punto de desvelar un secreto. Laura sintió que el aire se tornaba más denso, cada paso de los desconocidos resonando en su pecho. La lluvia seguía cayendo, pero era un manto que apenas contenía el torrente de emociones que se agolpaba en su corazón. Finalmente el líder del grupo dio un paso al frente. Era un hombre alto con una presencia que parecía absorber la luz. Cuando la cortina de lluvia se despejó, Laura pudo distinguir un rostro que le resultaba familiar. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. Laura, hemos estado buscándote. ¿Quién eres?, preguntó Laura, su tono desafiador ocultando un mar de dudas. La figura frente a ella era un espectro del pasado, un eco que le traía recuerdos que prefería mantener enterrados. Soy Julián, respondió el hombre. Un amigo de tu familia. He venido a traerte información crucial sobre ti y tu historia. Lo que Javier quiere de ti es más peligroso de lo que imaginas. Laura entrecerró los ojos. La intensa mirada de Julián evocaba recuerdos de jugar en el jardín de su abuela, de risas y abrazos cálidos. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué todo esto? La confusión se adensaba, transformando su vulnerabilidad en angustia. Porque los otros quieren aprovecharse de lo que eres y de lo que has olvidado, continuó Julián, caminando un poco más cerca. Tu historia no solo pertenece a tu familia, sino a un legado ancestral que debes reivindicar. Tienes el poder de cambiar el rumbo de esta batalla, pero necesitas conocer toda la verdad. Laura sintió un temblor de incertidumbre, pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué tan importante es lo que llevo dentro? La pregunta flotó en el aire, pesando más que cualquier tormenta que pudiera caer sobre ellos.
Es todo, respondió Julián, y su voz adquirió un matiz más grave. Lo que llevas es la clave para desbloquear fuerzas tanto del bien como del mal. La herencia de tu familia no solo incluye poder, también incluye responsabilidad. La lluvia seguía, pero los ecos de sus palabras parecían liquidar el miedo que había sentido hasta ese momento. Carlos y Sofía intercambiaron miradas, comprendiendo que algo grande se estaba desenredando ante ellos. ¿Acaso esto tiene que ver con mis padres?, preguntó Laura, la vulnerabilidad asomándose de nuevo. Sí, tus padres fueron guardianes de una verdad poderosa. Pero también tuvieron que hacer sacrificios, y esos sacrificios te han seguido hasta aquí. Ahora debes elegir, ¿seguirán los secretos encerrados o los desatarás? La atmósfera se tensionó y Laura se sintió atrapada entre dos mundos, entre el pasado que le revelaban y el futuro incierto que le aguardaba. Mientras un torrente de pensamientos nublaba su mente, no pudo evitar buscar la mirada de Javier, que aún permanecía como una estatua, observando cada movimiento con un aire de superioridad. Si desatas ese poder, habrá consecuencias, le advirtió Javier con una sonrisa que no llevaba alegría, sino una amenaza sombría. No estás preparada para lo que eso implica. Laura sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. En ese momento se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo en el plano físico, sino también en la lucha interna que había estado librando durante toda su vida. No tengo miedo de los desafíos. Cada elección que he hecho me ha traído hasta aquí, y no voy a dar un paso atrás, afirmó, su voz resonando con renovada confianza. Julián asintió, como si la decisión de Laura fuera un aliciente. Entonces ven con nosotros. Entrarás en el corazón de la verdad y desatarás aquello que está dentro de ti. Antes de que pudiera aceptar, un estruendo resonó a su alrededor y las figuras de Javier comenzaron a moverse de manera amenazante. El caos se desató. Laura se sintió atrapada, entre el deseo de avanzar hacia lo desconocido y el temor de quedarse atrapada en la oscuridad. Laura, rápido, gritó Sofía mientras se preparaban para moverse. Pero en ese instante, mientras el cerco se cerraba, la decisión se hizo. Inminente, ¿lo que iba a descubrir abriría la puerta a su salvación o a su condena? Y justo cuando la lluvia comenzaba a calmarse, un rayo de luz atravesó las nubes oscuras, iluminando el camino que se extendía frente a Laura. ¿Tomaría el riesgo de seguirlo? ¿O se quedaría en la sombra del miedo? La tormenta había comenzado a amainar, pero el caos en el corazón de Laura solo se intensificaba. La figura de Julián se erguía firme ante ella, iluminando una ruta que había estado escondida en los pliegues de su vida. ¿Estoy lista?, se preguntó mientras las gotas de lluvia seguían resbalando por su rostro, mezclándose con las lágrimas de un pasado que se resistía a ser olvidado. Carlos se mantuvo a su lado, su expresión tensa, la preocupación en sus ojos, algo que Laura no podía despejar. No te olvides, Laura. Tienes mucho en juego, dijo, su voz cargada de un eco de arrepentimiento. No estoy aquí para ser salvada, Carlos, respondió Laura, dándole una intensa mirada que reflejaba su determinación. Estoy aquí para enfrentar mi verdad. Miguel y Sofía se acercaron un paso más, formando un círculo de apoyo alrededor de ella. Sabían que la verdad de Laura no era solo suya, era el hilo que tejía sus historias juntas, un lazo indestructible. No estás sola, dijo Miguel, apretándole la mano. Eso encendió una chispa de coraje que comenzó a calar en el interior de Laura. La presencia de Javier, la amenaza de su pasado, se sentía más cercana que nunca, como una sombra acechante que amenazaba con devorar lo que había construido. ¿Qué quieren de mí?, inquirió Laura, su voz resonando con fuerza mientras enfrentaba al hombre que había traído tanto dolor a su vida. No solo tu historia, Laura, dijo Javier, su tono rebosante de sorna. Quiero que el legado de tus padres se convierta en un arma. No podemos permitir que se escape. Ese desafío hizo temblar a Laura, pero en lugar de dejar que el miedo la consumiera, se plantó aún más firme. No voy a ser un peón en tu juego, Javier. Si quieres mi legado, tendrás que enfrentarte a mí. La rabia y el poder de sus palabras sirvieron como un escudo, protegiéndola del pánico que intentaba infiltrarse en su corazón. Julián la miró con orgullo. Ellos quieren usar tu poder por mal. Pero tú tienes la oportunidad de elegir cómo utilizarlo. La próxima vez que te enfrentes a ellos, tendrás que estar lista. Estas palabras resonaron en su interior, como un mantra que la impulsaba a comprender la magnitud de su propia fuerza. Antes de que los ecos de su valentía se desvanecieran, el grupo enemigo empezó a moverse.
Laura sintió que el aire se tornaba denso, como si la misma atmósfera conspirara contra ellos. No podemos quedarnos aquí, dijo Sofía, instando a su amiga. Debemos actuar. Con una nueva determinación, Laura miró a sus amigos y asintió. Vayamos juntos. La lluvia había cesado por completo, dejando un silencio casi sagrado tras su paso. En ese instante Laura comprendió que su nueva vida comenzaría no solo con la verdad revelada, sino con la valentía de enfrentarla en conjunto con aquellos que realmente importaban. Con cada paso que daban, la distancia se alzaba entre ellos y Javier, quien parecía intentar controlar el caos que había desatado. No se olviden de que los oscuros siempre acechan, y vendrán por ustedes, gritó, su tono lleno de frustración. La mezcla de ira y miedo crecía a su alrededor, pero Laura no se detendría. Mientras avanzaban, cada uno comenzó a compartir sus respectivas historias, sus luchas, sus miedos y sus esperanzas. Se dieron cuenta de que habían estado en la oscuridad tanto tiempo que ahora la luz de su conexión era liberadora. Compartieron sonrisas, abrazos y confesiones, y por cada pasaje de su vida que revelaban, la sombra de Javier se sentía menos poderosa. Al llegar a un claro en el camino, Julián se volvió hacia ellos, su mirada cargada de firmeza. Este es el punto de inflexión. Aquí comenzamos una nueva historia. La comunidad que habían dejado atrás empezaba a resurgir ante sus ojos, incluyéndolos en un futuro que ya no giraba en torno al miedo o la traición, sino en torno a la esperanza y la familia. Petición de la vida, de hoy en adelante nuestro destino lo forjaremos juntos, dijo Laura, con lágrimas de alegría acumulándose en sus ojos. La alegría y el amor de su familia estarían siempre en primer plano, incluso en los tiempos difíciles. Mientras avanzaban hacia el horizonte, Laura supo que, habiendo enfrentado sus demonios, no solo había liberado su historia, sino también había comenzado a escribir un nuevo capítulo, lleno de luz y oportunidades. La tormenta había purificado su camino, y lo que tenía enfrente era un futuro que estaba lista a abrazar. Vamos, la vida nos espera, proclamó, y un viento fresco se levantó como si respondiera a su llamado. Esa noche, bajo un cielo despejado, Laura sonrió al ver que el verdadero poder no era el que Javier había pretendido aprovechar, sino el que ya brillaba desde dentro de ella. Ese poder es el amor, la amistad, y la fuerza de una comunidad unida que había encontrado su voz. Es hora de dar el siguiente paso y apoyar esta historia transformadora. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo a través de un like, alimente el algoritmo. Queremos saber tu opinión, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos escribamos la historia de esperanza y amor que todos merecen.